Comenzar con una parte de entrenamiento de la enseñanza. So we will do this weekend the last part of this sending training. Entonces este fin de semana tendremos la última parte de este entrenamiento para ser enviados. So we did last weekend the training about team building. Entonces el último fin de semana vimos el entrenamiento y el tema fue cómo construir ese equipo. So that makes sense because we are just now in this phase where we should make the teams and then do the ministry. Entonces tiene sentido porque ahora estamos en esta fase en las cuales estamos construyendo, armando estos equipos apostólicos, entonces para estos que sean enviados. And this weekend we will speak especially about training the leaders for this new work, for this new ministry. Entonces este fin de semana vamos a estar tratando temas para poder cómo entrenar esos líderes para que puedan hacer parte de este entrenamiento, sí, ser parte de todo esto. I would like to summarize Pero me gustaría resumir a little bit what we did un last poco lo que weekend. hicimos el último fin de semana. So in general we speak about the whole ministry of sending. Entonces en general estuvimos hablando de todo el ministerio de ser enviados que está That is what we said John 17:18. es lo que hemos dicho en Juan 17:18. There is the word of Jesus. As the Father had sent him in the world, Entonces como Jesús, now Jesus is sending us in the world. entonces como Dios, como el Padre envió a Jesús al mundo, así Jesús nos envía al mundo a nosotros. So the whole thing is about the sending ministry, do this ministry of sending. Y todo es el cómo hacer este ministerio de ser enviados. And we said we can do this ministry Y dijimos que podemos hacer este ministerio in different ways. de diferentes maneras. So one way is Una forma es, we do it inside the church. una forma es hacerlo dentro de la iglesia. So that means Esto significa we stay in a church que nos quedamos en la iglesia and we do from there, we y do the desde ministry ahí of sending. nosotros hacemos este ministerio de ser enviados. So we said this ministry of sending has like 5 big steps. Entonces dijimos que este ministerio de ser enviados tiene estos 5 grandes pasos. The first thing is we prepare ourselves. El primer paso es que nosotros mismos nos preparamos. So we have some training, Entonces tenemos un entrenamiento, we pray, oramos, we are filled with the Holy Spirit, estamos llenos del Espíritu Santo and then we go. y después nosotros vamos. So then these are all these going parts. Entonces como segundo paso tenemos toda esta parte del ir. So we said we go and we go 2 by 2. Entonces decimos vamos de 2 en 2. And we go by faith that we Vamos really will por find fe, fruit. And de que vamos a encontrar fruto. so we go and preach. Nosotros vamos y We predicamos. go and find the person of Vamos peace. y encontramos la persona de paz. We go and heal. Vamos y sanamos enfermos. We go and be led by the Holy Spirit. Vamos y somos guiados por el Espíritu Santo. So all this going part. Entonces toda esta parte del ir es el segundo paso. And then when we find Y después cuando encontramos a person of peace, a esa persona de we paz, start to disciple them. comenzamos a discipularlos. Yeah. Sería el tercer And we paso. spoke a lot about this discipleship. Entonces hablamos mucho sobre esta parte del discipulado. And if it's not a person of Y peace, si no es una persona de paz, yeah, we will integrate this person in the church. You know. entonces integraremos a esta persona en la iglesia. But if we find a person of peace, Pero si we encontramos una persona de paz, start just a group with them, a community of encontramos faith. un grupo con él o una comunidad de fe con él. And because we work inside the church, Pero como nosotros trabajamos dentro de la iglesia, this new community is like a new cell for the church. You know. entonces esta nueva comunidad está fuera de la iglesia y es ella propia. That's like a cell church model. Es como un modelo de iglesia propia, como We find autónomo. a group of new disciples. Encontramos un nuevo grupo de discípulos, We disciple them, los discipulamos, but we integrate them in the church. but we don't. Yeah, we don't. Pero no los integramos a la iglesia. And the church has one cell more.
y la iglesia tendría una célula más. And yeah, of course, if it's possible, then we multiply this group. Y claro, si es posible, nosotros ahora este grupo lo multiplicamos. We train them that they are doing the same. Los entrenamos a que hagan lo mismo. So that is one way how people can do the ministry of sending. Entonces, esta es una forma como podemos hacer el ministerio de ser enviados. That is if they stay inside the church. Esto es si nos quedamos dentro de la iglesia. But we spoke then also a lot about the other model. Pero también estuvimos hablando de otro modelo. So how we can do this ministry of sending. De cómo podemos hacer este ministerio de ser enviados. So the steps are always the same. Los pasos son los mismos. But we said if we do it in the apostolic way, Pero hablamos que si lo hacemos de la forma apostólica, if we are not doing it and stay inside the church, but if we go out of the church and do this ministry of sending, es si nosotros no nos quedamos dentro de una iglesia, si nos vamos afuera de la iglesia a hacer este ministerio. then we have to form a team. Entonces tenemos que formar un equipo. So we can, maybe form a team here. Entonces formaríamos un equipo en el primer paso donde somos nosotros entrenados y llenos del And Espíritu. the team is doing the same steps. Y el equipo completo haría todos los pasos. We go out, Hacen el ir, la parte del we do ir. preaching, healing, Entonces hacemos sanidades, We find the person of peace. predicamos el Evangelio, we disciple them, encontramos la persona de paz, después vamos y los discipulamos, and we form a community of faith. después conformamos una comunidad de fe And then con we esos multiply discípulos this community. y después nosotros multiplicamos esa comunidad de fe. But that is now, we don't integrate these new communities of faith, Pero ahora nosotros no integramos esa nueva comunidad de fe but we multiply them a la iglesia, pero la multiplicamos and form a movement. y formamos un movimiento. And we call this movement, we call a disciple. Y nosotros Making llamamos movement. este movimiento el movimiento multiplicador de discipulado. And this movement is outside the church Y and este movimiento está fuera de la iglesia not under the control of the church. y It's no a en fresh movement. el control de la iglesia, sino es un movimiento más fresco. And if we do it in this apostolic way, Y si lo hacemos de esa manera apostólica, then we do a second step. entonces haríamos un segundo paso. We will train new people for the team, Entrenaríamos nuevas personas para el equipo and we will multiply the teams, y multiplicaríamos los equipos. and we will form even a network of teams. Y aún más nosotros formaríamos una red de equipos. So we have like a second level of a Entonces tenemos movement. un segundo nivel del movimiento. We have one is the disciple multiplication movement, and the other is the team multiplication Entonces tenemos movement. dos movimientos, uno que es el movimiento discipulado, el movimiento multiplicativo de discipulado, y paralelamente tenemos un movimiento multiplicador de equipos apostólicos. And sometimes teams are really sent out from the church. They do it in a new place, in a new culture. They are really independent from the church. They are sent out to do the new thing. Estos equipos son enviados desde la iglesia afuera a estar en una nueva cultura o subcultura o un nuevo lugar y son independientes de la iglesia. And sometimes teams are doing this, but they are still linked with the church. They are not inside the church, but they are linked with the church. Muchas veces este tipo de equipos están no dentro de la iglesia, pero están relacionados o vinculados con la iglesia. And we call the ones who are linked, we call that's the type of Peter. Like Peter and Jesus, they did it in their people group, and Paul did it outside, so we call the Paul type and the Peter type. Aquellos equipos que están vinculados o relacionados a la iglesia los llamamos el modelo de Pedro, que es como Pedro y Jesús lo hicieron, que Pedro estaba relacionado con la iglesia, y el otro modelo en el cual el equipo no está relacionado a la iglesia lo llamamos más un modelo como el de Pablo, que Pablo no estaba relacionado con la iglesia como Pedro estuvo relacionado con la iglesia y estuvo relacionado en predicar a los suyos, a los judíos.
But we said the sending ministry is in both types the same. Both are doing a circle of team building and a circle of DMM building. Entonces, pero dijimos que igual estos dos modelos están haciendo lo mismo. Tienen los mismos pasos para formar equipos y al mismo tiempo tienen que estar haciendo una multiplicación de equipos apostólicos y del mismo modo también al mismo tiempo están haciendo un movimiento multiplicador de discipulado en cualquiera de los dos modelos. So last weekend then we spoke some points about team. Entonces el último fin de semana estuvimos hablando acerca de muchas cosas acerca de los equipos. So one thing is Una cosa es we spoke about basics of a team. hablamos sobre los básicos, las cosas básicas del equipo. So we mentioned 20 basics of a team. Entonces hablamos sobre 20 puntos básicos en el equipo apostólico. Things they are important Cosas que son if we importantes form a team. si nosotros conformamos un equipo. So we spoke about the biblical examples for a good team. Entonces vimos los ejemplos bíblicos de un buen equipo. So we said God is a team. Entonces hablamos primero de que Dios es un equipo. So we said marriage is a team. Hablamos de que el matrimonio también es un equipo. We had the team of Jesus, of Paul, Tenemos their teams. el equipo de Jesús o el equipo de Pablo, también son So that modelos was de the equipo. examples. Esos fueron los ejemplos que vimos. And then we spoke about the team roles. Y hablamos también de los roles en el equipo. So there are different roles we can play in a team. Hay diferentes roles que podemos tener en un equipo. One is the team coordinator, we call it. Primero es como el coordinador del equipo, lo llamamos como coordinador del equipo. We spoke also about the giftings in a team. Y hablamos también de los dones en un equipo. That there are people with different gifts in a Que team. hay personas con diferentes dones dentro del equipo. And so we mentioned a lot of things. Entonces mencionamos muchas cosas. The size of a team. El tamaño de un equipo. And we spoke about we should clarify the leadership. Y también dijimos que teníamos que clarificar el liderazgo del equipo. We spoke about how we entrance in a team and how we leave Y a team. explicamos cómo entramos a un equipo y cómo podemos salir, cómo salimos de un equipo apostólico. So we did a lot of such things. Entonces hablamos sobre un montón de cosas. So maybe we cannot do all these basics at the beginning, just make the perfect team from the beginning Quizás on. al principio no podremos hacer el equipo perfecto con todas las cosas que hablamos, So we will start to form a team, pero debemos empezar a formar un equipo. and then we will work with this team. Y después vamos a ir trabajando en el equipo. And the estas team cosas. will grow in Y el maturity, equipo va a crecer en madurez and we can add all these y basics to podemos a team. adicionar todos estos puntos básicos que vimos. Otherwise, it's a little bit killing De if we otra forma, have es un such a poco- high standard for a team from the beginning on. De otro punto de vista ya sería algo que nos mataría, But on porque tendríamos un nivel, un estándar muy alto de lo que debemos de cumplir. but on the other No side, llegamos. it is important. The team is a key point, you know, Pero long por el otro term you will lado, see. a largo plazo, el equipo es algo muy clave en esto. The whole sending ministry will be as strong as the team is, you know. It's Todo el ministerio de ser enviado va a ser tan fuerte como sea fuerte el equipo apostólico. I saw a lot of people who start to do the sending ministry without team. Yo he visto como muchas personas han comenzado a hacer un ministerio de enviar sin un equipo. And sooner or late they became Y tired and they tarde o stopped. You know. temprano se cansan y paran de hacerlo. That is not God's plan that we No do es el this Dios, no es el important plan de Dios ministry de by que nosotros ourselves, hagamos one este ministerio person. tan importante por nosotros mismos. And team Necesitamos un equipo. is here the biblical solution. You know. Y la solución bíblica es tener un equipo. So we spoke a lot about these team things. Entonces hablamos muchas cosas acerca del equipo. And I would like to add now one other point Y to ahora the me team. gustaría agregar un punto más al equipo. And that is, if we have a team, Eso es, si tenemos un equipo apostólico,
So we should also make a goal setting, También deberíamos de hacer un listado de objetivos o de metas. because a goal setting is important, Porque este listado es importante. because it's like an expression of our faith. What we Porque es una really expresión have como faith de for, nuestra fe. we express in a goal setting. En qué tenemos fe y lo podemos expresar en un listado de metas u objetivos. And it's on the other side also a little bit a controlling instance, you know. Y es un poco como un instinto de control, o no, un instante de control. ¿Instance o instinto? Yeah, was instance. Yeah, it's Punto de control, instance. yeah. Sí, como un punto de control, instance. Yeah. Ah, un instance. Ah, ya. Instance. Yeah. Ok, sí, es un punto de control. Yeah. You know, some people, for them it's a little bit of pressure if we speak about goal setting. Entonces, quizás para algunas personas esto es un poco de presión, hablar de tener un listado de objetivos en un equipo. Because they said, anyway, if the Spirit is in it, we will do it, and the Spirit will lead us, and we will do what the Spirit Porque is. dicen, si el Espíritu está en nosotros, Él nos va a guiar, si el Espíritu de Dios está en nosotros, Él nos va a llevar. And this goal setting, Y este listado de objetivos, these numbers and figures, y estos números y estas figuras, that's more flesh, that's es more, un poco más carnal que ser guiados por el Espíritu. that is more playing with numbers, or Es más como jugar con that's not números. really spiritual. No es la verdad muy espiritual. And I think in the coming world, Pero yo creo que en el mundo que viene, in the new world, en el nuevo mundo, that will be the truth. eso van a ser las verdades. You know, whatever the Spirit gives an impulse, we will do it, you know. Que si el Espíritu de Dios da un impulso, nosotros lo haremos. But here in the broken world, Pero aquí en el mundo pecador, that is always a mixture. siempre va a haber una mezcla. The Spirit is El working and Espíritu leading, está funcionando y está liderando, and y still the guiando, flesh is here. pero la carne todavía está aquí. And so, because it's always a little bit fleshy, the whole Es thing, porque a veces es un poco carnal la cuestión. that is good that we make Es bueno goals que tengamos objetivos and we measure also the y que goals. podamos poder medir todas estas metas o objetivos. That helps us to be really Y on the nos track. ayuda a estar en el camino, estar en el camino So y that's, no desviarnos. we have a little bit to accept we live in Entonces a tenemos que age, aceptar que in a vivimos en una time era o en un tiempo where not every spiritual things happen automatically in our que life. no you know. todas las cosas del espíritu suceden automáticamente en nuestra vida. So long term, Entonces a largo plazo, that is for a lot of teams, it was a help para muchos equipos ha sido muy de gran ayuda when they make these team things clear, cuando hacen estos temas del equipo claros, when they ponen claros. wrote down what is their time commitment. Cuando ellos redondean cuál es Los compromisos el compromiso de tiempo, el compromiso de tiempo. And so it's also a help if we Entonces también es una ayuda si nosotros do this goal setting hacemos and este listado de metas goal evaluation, y if we do hacemos it esta evaluación de objetivos después concrete, maybe y write down concretamos the o things. quizás lo escribimos. I would only like now to give a little bit a shape, some points how Entonces we me can do a gustaría goal setting, aquí ahora darle un poco de forma a estos puntos o a este listado de metas. and then you can introduce it in your Y team. después pues nosotros podemos introducirlo dentro de nuestro equipo. So the goal setting, Entonces, el listado. that is, for me, it's an expression of faith. Huh? Para mí es una expresión de la fe. So we have faith in our hearts. Entonces tenemos fe en nuestros corazones. We trust God that He will Nosotros do the confiamos things. en Dios que Él hará las cosas. And if we express this faith Y si nosotros expresamos esta fe in figures and en figuras measurable, o en cosas que podamos medir, then it's for me only an expression of faith. entonces solo es para mí es una So expresión I de la think fe. goal setting is something spiritual. It's Yo not creo que only el a listado fleshy thing. de metas también es algo espiritual, no solo es algo de la carne. And the goal setting, Y este listado so it should be measurable. debería ser medible de alguna forma. Not this
unclear goal setting. No This este general tipo de metas spiritual goal settings. generales o que no son muy claras, que pueden ser hechas de muchas maneras. We as a team, we like to Nosotros do como the good and equipo the nice and the quisiéramos beautiful. hacer lo bello, lo bueno, lo lindo. Or we like to love the O nos world and gustaría amar al God and our mundo y neighbors and Dios y something like nuestro this. prójimo. But make it measurable, Tienen que concrete. hacerlo algo más concreto y más medible. What, and even maybe time-wise, you know. Y usar pues palabras como el qué o como tiempo. Bueno, What ¿qué? we like to do in what time. ¿Qué nos gustaría hacer cuándo? What we like to reach in what ¿Qué nos gustaría time. alcanzar y cuándo? Maybe, yeah. Easy. Yeah, it's we said it's measurable, Entonces decimos primero que tiene que ser medible. expressing faith. Oh, no, it's backwards. Ya. Primero era que era una expresión de fe y segundo Ya, que es ya. algo medible. Expressing faith and measurable. And then it should be not like it should be realistic, not Y debería ser dreaming, realístico. not No un poco no soñadores, no siendo Yeah. soñadores. out of any bondage to the reality, you know. Sin nada que fuera de la realidad. We have thousands Tenemos miles of initiatives de iniciativas today, hoy en día and the goal of this initiative is y el to reach the objetivo world. de estas iniciativas es alcanzar That todo el mundo. all these initiatives are Todos reaching estos the que world podamos with alcanzar a initiatives. todo el mundo. And we have thousands, not Y only tenemos miles worldwide. So a nivel mundial. it's like not realistic. La verdad no es realístico. But on the other side, we Es should, realista. our goal setting should not be too cheap, you know, to speak with one person about the gospel in the Y next 10 tampoco years. debería de ser, no, yo voy a hablar del evangelio a una persona en los próximos 10 años. So Tampoco podemos ser esos it should extremos. honor God. Debería de honrar a Dios. So that is something, a balance Debería de haber un balance between dreaming entre soñar and cheap, you know. y lo barato, lo que Real, la realidad, poca cosa. la poca cosa, Yeah. lo fácil. Yeah, so that is what I mean, honoring God. Entonces eso es lo que significa el tercer punto, sería metas que honren a Dios. It's challenging. It's Algo que sea retante, the God factor is in it, in our goal setting, and not only the que esté la fábrica de experience Dios we en have esto, till y now, no solo or- la experiencia que tengamos hasta el momento, but not only our dreaming, you know. y no solo nuestros sueños. Yeah. So that is some basics, you know. Esos son algunos puntos básicos. When we look to Matthew 10, Cuando hablamos de Mateo 10, that is somehow when Jesus did eso es algo como Jesús, cuando like a Jesús sort of goal setting with his hizo disciples. un poco de este listado de metas con sus discípulos. So he did it with the 12 here. Él lo hizo con los 12 aquí. He said Él dijo, that is the goal. esta es la meta. You have to reach out to the Tienes, sheep of Israel. tienes que ir a los judíos. So he gave them advice, you know, where to go. Les dio un consejo a dónde ir. And then he gave them like activities, like what they have to do. Después les dijo qué deberían de hacer. Let it do by going and preaching and healing and cast out Háganlo demons. You know. yendo y predicando, sanando enfermos y echando fuera demonios. I think he had also such a goal setting. Yo creo que él tuvo este tipo de como un listado de objetivos. Several times he Muchas said, veces él dice, I have to reach yo out tengo que salir, to these 173 villages tengo que in Galilee. alcanzar todas estas, how many? 173 villages in Galilee. You know, 1700 aldeas en toda Galilea. I have to go to every Yo village. tengo que ir a cada aldea. That was his goal setting Ese fue su listado de for objetivos the 3 years. por los 3 años. And he followed this Y line él siguió esta línea. by the same activities, De by por preaching. las mismas actividades o las mismas cosas que les dijo que tenían que hacer, predicando, sanando enfermos y echando fuera demonios. Yeah. So what to do?
Entonces, ¿qué hacer and how to do. y cómo hacerlo? So that is in the goal setting, En un listado de metas, what we like to reach eso es and lo how. que eso debería ser en las preguntas, lo que queremos alcanzar y cómo lo vamos a hacer. And as concrete as possible. Y lo más concreto posible. Okay. Maybe. Even Paul, when we read, Aún así, Pablo, cuando nosotros leemos, Paul was working with Timothy and Pablo Titus. trabajó con Timoteo y con Tito, And when you read y cuando nosotros leemos the letters to Timothy and the letter to Titus, la carta a Timoteo y las cartas a Timoteo y la carta a Tito, then you see also how Paul gave goals to the y también vemos cómo Pablo le His da disciples, metas you a know. sus discípulos, to do it, hacerlo, and he described the y él activities, describió how las to do it. actividades de cómo hacerlo. So he said, make now leaders for these new churches Entonces él les dijo, hagan ahora líderes para estas iglesias and do it like this. y háganlo así. Check the character. Chequeen el These are carácter. the qualifications. Estas son las Now cualificaciones. found leaders Ahora encuentren with líderes this con qualification con estos and requisitos put them in y position pónganlos en in our new posición churches. en las nuevas iglesias. So that would be a good thing if you read once these letters Sería bueno que ustedes puedan leer estas cartas and underline y puedan subrayar always when Paul was giving like a goal setting and describe siempre the activities how to reach it. cuando Pablo daba este tipo de listado de objetivos y cómo decía que lo tenían que hacer. Then we will see that Paul was also not only working led by the Spirit and Y podemos ver somehow cómo floating. Pablo no solo estaba siendo guiado por el Espíritu y quizás flotando, sino él tenía cosas claras. There was an inner clarity, you know, Había como una claridad muy interior allí. what he likes to reach and how, ¿Qué what es lo que él quería activities, you know. alcanzar y qué actividades o cómo lo iba a hacer? Yeah, so we have with Paul we have the same. Con Pablo tenemos lo mismo. We should make short-term goals. También deberíamos de hacer metas a corto plazo, I would say in months, you know. en meses. So make goals for 3 months or 4 months or Hagan metas de 3 a 6 meses, 3 to 6 months. entre 3 y 6 meses. I think 1 month's goal it's too short, Yo creo que un objetivo de un mes es muy or corto. 1 week O goal una semana, that's like another level. ese es otro nivel. But real goals for the Pero team. objetivos reales para un equipo. We should make Deberíamos de hacerlos short-term goals a corto plazo and we should more long-term goals. y también deberíamos de hacer objetivos o metas a largo plazo. So long-term would be like Estos, los de 1 largo or plazo serían 2 or 1 like o 5 years, you know. 2 o 5 años, 1, 2 a 5 años. Huh? Yeah, we will come. Yeah. No, that's only time-wise. Now, short-term and long terms. Entonces, And- a corto y a largo plazo. We should make such goals on like 3 levels. Y de esos objetivos o esas metas deberíamos de hacer 3 niveles. One Uno, for the individuals in the team. para los individuos en el equipo. You know, you have team members. Como sabemos, tenemos miembros en el equipo So apóstol. make it for the members of the team. Entonces, háganlo para los miembros del equipo. So what is Alfonso doing? Entonces, ¿qué está haciendo Alfonso? What is Matthew doing? ¿Qué You está know? haciendo Matthew? So not only for the team, No solo por el equipo en general, but that is the individual level, pero es un nivel, tenemos que hacerlo en un nivel individual también. and make goals also for the team as a team, you know. Goal setting, El segundo nivel sería hacer objetivos de equipo como equipo. what you like to do as a team. ¿Qué les gustaría hacer como equipo? So we will meet Entonces, por ejemplo, nos gustaría reunirnos once a week to una pray vez a la together. semana para orar juntos. We will come once a week for listening and Nos what God gustaría is doing. venir Or y reunirnos
una vez a la semana para escuchar la voz de Dios. We like to develop the honoring part in the Nos team. gustaría desarrollar la parte de honrarnos los unos a los otros. We like to learn what it means to submit each other. Nos gustaría aprender qué significa So, someternos make unos a a goal otros. setting for the team. Entonces hagan un listado de objetivos para el equipo. Yeah. Como objetivos para individuales, para cada individuo del grupo. That will be goals for each ¿Cuál individual. sería un ejemplo? What will be an Creo- example? Exacto. Yeah. I will come to the Ya, example. ya vendremos Ah, a los ejemplos. And then, like the ministry of the team, what we like to reach for a team. Y de tercero sería como el ministerio del equipo. ¿Qué nos gustaría alcanzar como equipo? So we like to reach in Entonces 3 nos months gustaría alcanzar en 3 meses a person of peace and una start persona de paz y Discovery comenzar Bible Study with this un family. BBS con esta familia. We make a goal for the team. Hacemos you un know. objetivo para el equipo. Yeah. So that is the 3 levels, you know. Esos son los 3 niveles. So Individual, short term, long term, tenemos corto plazo, a largo plazo, individual, and for team, para el individuo, de and cada, then like for miembro, the ministry. para el equipo y para el ministerio del equipo. Maybe we do it for an individual. Quizás entonces lo hacemos para cada individuo del equipo o un individuo en particular. Like ¿Cómo? every individual of the team Cada individuo del equipo is reaching 5 people. tiene que With the alcanzar gospel per 5 week. personas con el evangelio en una semana. Or you do different. We O say, lo haces diferente. this person, Esta persona o este the goal for individuo, this individual la meta is to reach 3 people es alcanzar a 3 personas in the next week en la próxima semana or every week. o cada semana. And then even you can describe here. So every Sunday evening before the new week starts, Entonces, por ejemplo, aún pueden hacerlo, digamos, cada domingo en la noche antes que una semana comience. I will make a plan. Yo haré un plan. What I'm doing ¿Qué voy a hacer in the coming week en esta semana for reaching this goal, para alcanzar este objetivo? so that we become to like every weekend we Como plan the cada next fin de week. semana planeamos la próxima semana. Yeah, you know, such things. Cosas como esto. Individual can also be if we see there is a En la parte individual Character también deficit. es que si vemos un déficit en el carácter. so I like to Entonces work yo quisiera trabajar in this en, anger en issue in esta, my por life, ejemplo, problema de ira en mi vida or in my problems with pornography, o en mi problema de pornografía. I have such a friend, a Yo tuve worker. un amigo, un compañero He had this problem, que tenía este problema and then you know he works on it, y la verdad él trabajaba sobre ello. and that was very good. You know, Y era algo muy you bueno. really make progress Él hizo mucho progreso, because progresó mucho. he didn't hide and Porque go él around. no se escondió y no fue, So it can- no se escapó. It can be Puede character ser algo things. de carácter, It can be ministry things. algo you de know. ministerio. Yeah, and so I think you will find out a little Yo bit creo que ustedes encontrarán un poco these different goal settings. diferentes niveles de listado de metas. But then you also have to clarify the evaluation. Pero también tenían que clarificar cómo lo van a evaluar, si So- ha sido alcanzado. I think we So, but this will do it individually, or the team will do it for each member. yeah, for each for O sea, we get a meeting with the team, yeah, and then we put a goal Yeah, you for know that- each one. you know, that is not a rule that we do one by one in secret, or we do all together our private. Yo le estoy preguntando si hacemos esto, digamos, nos reunimos como equipo y hacemos objetivos para cada persona. Entonces él dice, no hay una regla si hacerlo, digamos, uno a uno, en secreto, individual, o hacerlo en el grupo abierto. But normally, if you Pero make a normalmente, goal setting, si haces un listado de objetivos, you should also evaluate. deberías también de evaluarlo. So at least one person Entonces al menos una persona should be debería involved de that estar this person involucrado can. en este objetivo individual.
So para poder evaluarlo. that can be like two by two. Entonces puede ser de 2 en 2. They do with each other. Pregúntale si los objetivos únicamente pueden ser a corto o largo plazo, no puede ser a mediano plazo. Can be the goals can be just short or long term. It can be something in the middle. Yeah. You know, we have that Of expression. course, that's not a problem. That's Sí, claro, eso only no es un problema. to show the difference. There Es are solo para mostrar la goals diferencia we de que hay can objetivos reach a corto quite y a- soon. y a- We see it. Hay unos que podemos And then you verlos have ahora y goals verlos pronto, More by faith otros más for por fe. long term. Para But los of largos. course, then Pero can be a claro, little thing, you know. puede haber en mediano plazo también. Solo es para que sepamos que hay That's not a problem. que hay una diferencia. It's only the idea of Es solo goal la setting, idea, you know. solo la idea de tener un listado de So objetivos. at the end, you as a team, you will Entonces find al out. final como equipo We van a make encontrar short, middle, cómo lo van a long. hacer. Lo van a hacer corto, Or- mediano o largo. We only do. O solo lo hacemos largo, Individual, we do it individual lo hacemos. always open to everybody, even Podemos encontrar que lo vamos a hacer abierto a todo el mundo o que no lo vamos or a we hacer. do de esa forma. some individual goal only O one lo by hacemos one, you know. uno a uno. The more character, Las more más de la parte del carácter, private quizás solo la parte más privada goal lo podemos setting, hacer de 2 en and 2. maybe we do only with one person. Quizás solo lo hacemos con una persona. It's the principle, you Es know, el principio de hacerlo. that we write down such Es que things and escribamos cosas como esto be transparent in y que these seamos things. transparentes en estas cosas. Because if we are not doing it, Porque si no lo estamos haciendo, maybe we become lazy quizás nos convertimos en and we perezosos. not even realize it. Y la verdad no nos daríamos cuenta. And that is a lot of times Y hay muchas veces that team are not working effective. que los equipos no están trabajando efectivamente. Maybe they are lazy, Quizás son perezosos, maybe they are only focusing on inside problem in the team quizás and solo se not están on, enfocando solo en problemas internos del equipo y no están haciéndolo de afuera. so there is a lot of wasted time Hay and muchas energy in pérdidas team de life. tiempo y de energía en la vida del equipo. That's you nearly are not believing La how verdad much no se alcanzan a imaginar cuánto energy and energía, and cuánta time energía is y wasted tiempo y se in mission gasta team life. en la vida del equipo. That is the main problem, you Ese know, es el problema principal. that we lose the Y focus nosotros perdemos el enfoque really to reach. And for this, de alcanzar a los no it's very alcanzados, important that we gastándolo make en la vida del equipo. even for the ministry goal Aún para setting. para el ministerio. Esto realmente es como un discipulado entre This is nosotros, like a entre el equipo, discipleship. entre nosotros, discipularnos los unos a los Like otros. Yeah. we ¿no? discipleship. Yeah. Básicamente es como un Part, discipulado, una part. parte Es de parte, discipulado es entre- parte, dice el que es Part, you know, parte. that kind of. But goal setting is at the end. It's really also for that we don't waste the time God has given us. That we don't Entonces este waste. listado de objetivos es para que nosotros no God perdamos gave el us faith tiempo for que Dios something nos and ha then dado, we o la lost fe it que Él nos ha dado para because hacer we algo start y to la circle perdemos around porque our estamos purpose, you know, that- dando rodeos y haciendo cosas en la vida del equipo. So I think it's really a spiritual thing. It's Yo not creo que es a, algo espiritual también, because some people, you know, porque algunas personas they play too much with numbers, you know. les gusta jugar mucho con We números. reached so many, ¡Ay, alcanzamos and we started. tantos That is our personas success, y este es nuestro éxito, tantas personas! and sometimes we feel not algunas very veces comfortable with such figures and showed No your nos success. sentimos muy cómodos con esa sensación de números. And if we abuse the goal Y si setting for abusamos también de este listado de objetivos presenting our good figures, you para know, presentar then I think nuestros it's buenos not in a- números, not in a good way. entonces creo que esto no, es no lo estamos haciendo de buena forma. But if we are by the goal setting focused and honoring God, Pero por then si it's por in a el good way. listado Then de it's a good objetivos tool, you estamos know. honrando a Dios y es algo con Dios, la verdad es una buena herramienta. Pero lo que él dice, si es para presentar números a la gente, pues Yeah. no tiene objetivo hacer eso. Okay. Maybe we can. Yeah. You know Le the estoy poniendo el ejemplo de que si nosotros, digamos, nos reunimos y hacemos la próxima semana, tú en el equipo, tú visitas a tal familia, tal día nos reunimos todos para orar o para hacer tal cosa, que ese tipo de objetivos, ¿cuáles serían?
Entonces me lo va a responder. We said we like we organize the team life, Entonces yo digo, nosotros organizamos la vida del equipo, how we like to pray together, how Cómo we nos like gustaría to orar. nurture ourselves from the Bible. cómo nos gustaría alimentarnos a nosotros de la And Biblia. that sometimes it's a little bit like overlapping with the goal setting, you know. Y a veces eso como que se transpone con el listado de objetivos. But goal setting, it's one good point for a team, you know. It's Pero one- el listado de objetivos es un buen punto para el equipo. but not only the goal setting, then No we solo el need listado de also objetivos, the sino también necesitamos evaluation. la evaluación. Because sometimes then God really speaks through the evaluation. God Porque a shows us veces things, Dios what we habla have a to través change. de la evaluación. A veces Dios nos muestra qué debemos de cambiar. Often God leads us Muchas by veces Dios evaluating and then nos guía make some a través consequences. de la evaluación y nos muestra las consecuencias. So that is a channel God uses sometimes. Eso es un Channel. un canal que usa Dios para hablarnos. So first is, what was the goal? Entonces, primero en una evaluación de listado de metas, So when we preguntamos evaluate, ¿cuál fue la meta? ¿Cuál es la We meta? check a little bit what was really the goal setting. Entonces, ¿cuál fue realmente el listado de metas? And then we see Y después vemos, then we check only what was our investment to reach the goal. What was segundo, the nosotros tenemos que investment? revisar cuál fue la inversión que hicimos para alcanzar este objetivo. That is ¿Qué what, invertimos? when I evaluate Eso es cuando yo evalúo normally our trainings for a las the personas sending trainings. que están viniendo al entrenamiento, And, así es como los evalúo. and then I see that is a weak point everywhere. Y yo veo que esto es un punto débil en todo lado. People, they understood La gente entiende the training el entrenamiento and they agree. y ellos están de acuerdo. We have to go and do Tenemos it, que salir y hacerlo, but their investment pero en la parte del invertir is not here. no está aquí. There is different reasons, Hay muchas razones but diferentes, that helped me pero esto me ayuda to see where is the key challenge, where is the dónde está el real punto obstacle, you retante know, o cuál es el obstáculo that is not successful, de que no está haciendo que yo sea exitoso, especially here in the West. especialmente aquí en Occidente. And that is the team investment, yeah, the Entonces, time ¿cuál investment, not es? team Esto investment. es hablando sobre el tiempo invertido. ¿Cuál es mi tiempo invertido? And then we evaluate also what is Tercero, progress. entonces tenemos que evaluar cuál ha sido el progreso. And then what are the Cuarto, obstacles ¿cuáles son los obstáculos to reach and para alcanzar esa meta o objetivo? what we did Quinto, ¿qué fue to overcome the obstacles. lo que hicimos para se me fue la palabra. Sobrepasar el obstáculo. So that are some questions Quinto es qué hicimos para sobrepasar el we obstáculo. ask if we evaluate Estas a son team. algunas de las preguntas que podemos usar para evaluar el listado de metas. So goal setting Entonces tenemos el listado de metas, and then doing después lo hacemos, tenemos and parte del then hacer evaluating y by asking después this question. evaluamos preguntando estas preguntas. And of course, Y claro, maybe we have to change some quizás things tenemos que or cambiar algo to decide a new steps how to o reach decidir a new way. alguna nueva forma de cómo So hacerlo. that would be then the consequences. Yes. Entonces esas serían las consecuencias de la evaluación. But yeah, not too detailed rules. how to go to- No tan there is- reglas tan detalladas. There La is verdad, no. freedom a little bit. You know. Hay libertad. You as a team, you Y find como equipo tenéis que encontrar your best way how la you do mejor manera the de cómo goal hacer setting. las cosas y cómo hacer este listado de metas. It's only a helpful idea Que solo es una ayuda que puede ayudarnos that you don't become lazy para or que you no te vuelvas perezoso,
the enemy leads you from the O que real goal to another el enemigo te haga side desenfocar track, you know. de lo que realmente tienes que hacer. Okay, so now, let's some minutes at least try Algunos minutos entonces intentemos that we like to write para escribir just now in this solo situation ahora where en we esta are. situación donde estamos. What can be my private goal Que setting pueda ser mi listado de objetivos pero privado for para reaching the sending para goal poder alcanzar esa meta de ser enviado for the next week? para la próxima semana. So try to write down a little Entonces bit. traten de escribir un poco. Of course, you will do it later in the team, Claro, lo vamos a hacer después en el equipo. and you will do it also for the team Y and lo for harán the. por el equipo But now, católico, pero because we ahora, have only como 10 solo minutes tenemos more, 10 minutos, let's at least Entonces try solo one goal setting for 1 week. escribamos solo un listado de objetivos por la próxima semana, pero individual. And then share a little bit with your Y neighbor. compártalo un poco con el vecino. So what is your neighbor saying to your ¿Cuál goal es setting or? tu vecino acerca de este Yeah, listado? yeah. Okay. So is the goal for reaching? Only for our individual goal setting, you know, not for for the our team. life. Yeah, for our life, not for the nothing not for the about- team and not for the. No es para el equipo, It's now for es solo our- para as nuestra members of vida. the team, as La- members. como miembros del equipo, para it's about the sending. Yeah, it's about the sending goal. ministry. Yeah, not life goal Es setting. acerca del ministerio, no es de la vida, Yeah. es del ministerio de ser enviados, pero es individual Una acerca de meta este personal, ministerio. objetivo Una meta personal para personal, esta semana. una meta personal Not para about esta semana. your cooking or something. No sobre el cómo cocinar ni nada de eso. Oh, I have to buy so O much como butter tengo que and so much comprar meat and esto, carne, so much pollo. spaghetti. No, Espagueti. it's now for the sending. Es para el ministerio de ser enviados. Okay. Okay. 10 minutes. 10 minutos. Check a little bit with our neighbor. Entonces revisamos un poco con el What is vecino his goal setting, cuál es su listado de metas and maybe you have some comments to y it. You know, quizás puedan hacer algunos comentarios. that's Yo creo que stupid, ya lo compartieron, ¿no? that's ¿Ya lazy, lo or compartieron? that's too much, or that's wonderful, or They give already shared. some They comments. already You know what you feel about this goal Entonces, setting. digan un poco al compañero, no es un poco realista, no realista, un poco soñador, es difícil, fácil. So it's only 2 minutes. Es solo 2 minutos. So there is not much time to No hay más criticize each tiempo other. para criticar al otro. Hay mucho tiempo para criticar al Okay, otro. 2 minutes. So check a little bit. Let's What check was it. the goal setting? They already did. They did it. Yes, they already criticized too. Okay. Everybody did it already. Ah, no, No. One they was did it. escaping, you know. They voted yes. Yeah, okay. Okay. Yeah. We wait 2 minutes and Es 2 then minutos más. we stop and go to the